Entonces vamos a orar como siempre, entregarle este espacio a Dios, que sea Él quien hable y nos dé la porción que tiene para cada una. Ok. ¿Será que se está uniendo André y no le termina de conectar? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, gracias por traernos aquí una semana más, por poner ese hambre, esa necesidad de conocerte, de seguirte, de estar a tu lado, de saber cuáles son los pasos que quieres que tomemos a partir de lo que nos vas a dar. Te pedimos también que, por favor, tomes control del espacio, que solamente comparta lo que tú quieras que comparta a tus hijas y que cada una pueda recibir esa porción que tienes para ellas, que tu Santo Espíritu traiga revelación y entendimiento. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, bellezas, buenas, buenas. Me encanta verlas una semanita más. Dios ha transformado mucho mi corazón mientras estamos en este estudio bíblico. Me tiene muy feliz. Espero que el suyo, el de ustedes, también esté siendo transformado. Hoy vamos a hablar de la salvación. Hay unas que yo sé que ya llevan un tiempo más con el Señor y de hecho siento que empezamos este estudio bien profundo. Nos fuimos la primera sesión con Tabernáculo, hemos hablado de la verdad, de Cristo como la verdad y realmente son temas, por decirlo así, como más avanzados. Normalmente se empieza con otros pasitos. Entonces, aunque yo realmente empecé igual y siento que también Dios nos da conforme a lo que hemos ido necesitando y ha sido un despertar para muchas. A mí me encantó, por ejemplo, cuando empecé mi camino, empecé conociendo de una, la gran tribulación, o sea, mucho de lo que está en Apocalipsis. Y eso me abrió a mí los ojos y fue como, wow, ya entiendo qué pasa después de que morimos, entonces ya entiendo la importancia, pero para cada una es distinto y bueno, Dios nos dio ese inicio a nosotros tan avanzado. Y ahora siento esta necesidad, sentí esa necesidad de volver al principio, al básico. Quizás eso que vimos ya fue un despertar para muchas, de ver que hay algo mucho más allá de ir al domingo a la iglesia, a la misa y que hay mucho que aún no sabemos. Siento que ese fue como que el propósito de Dios con esa etapa. No sé si ustedes también lo sienten así. Y bueno, entonces ahora Dios me trae como empecemos por lo esencial. Y bueno, entonces sigo sus instrucciones. Vamos a estar viendo estas semanas los 12 elementos más esenciales de nuestra fe centrada en Cristo. Em, normalmente, normalmente estos elementos es la base de nuestra fe, ¿sí? O sea, si no sabemos esto, es muy duro después justificar por qué crees lo que crees, por qué haces lo que haces, por qué lo haces de esa forma tan distinta. Solo cuando tenemos este conocimiento podemos sentirnos mucho más seguras también. Obviamente el Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder, pero cuando nosotros también tenemos argumentos, así como en lo natural, que si conocemos de un tema vamos a seguir, vamos a tener seguridad, pues asimismo con la fe. Si conocemos por qué creemos lo que creemos, pues vamos a tener mucha seguridad para compartir el Evangelio, para tener conversaciones sobre la fe, que finalmente a eso es a lo que nos llama Jesús, a que no vivamos solo nuestra fe nosotras mismas, sino que podamos llegar a compartirlas. Mi mayor deseo es que de aquí todas salgan a compartirlos, estén equipadas, así que esa es la razón de ser del día de hoy. Les voy a compartir la presentación y vamos a empezar. Y esto justo también nació de que una de ustedes dijo, bueno, he tenido temor de presentar el Evangelio,
cómo lo hago para presentarlo a las personas. Entonces, el Evangelio cobra mucho más sentido cuando entendemos de que fuimos salvadas. Nosotros ya vimos la obra de Jesús en la cruz y entendimos lo que eso significó, lo valioso que fue. Y ahora vamos a enfatizar en de qué fuimos salvados. Esa obra en la cruz, de qué nos salvó. Ya habíamos tenido como unos, ese acercamiento por esa clase, pero ya está, vamos a profundizar ya no en esa obra, sino como el resultado de esa obra. ¿Sí? Entonces empecemos. Presentar. Listo. Bueno, entonces, la salvación. A ver, me anclo. Listo. Entonces, la salvación es el medio por el cual el hombre pecador es unido a un Dios santo por medio de Jesucristo. Tenemos que entender cuál es el efecto del pecado para que podamos entender su valor. El efecto como tal del pecado está en Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, el pecado nos lleva a la muerte. Y cuando podemos entender esto, ya entonces nos cobra mucho más sentido de qué fue eso que hemos sido salvados. Y es justo de esa pena del pecado que es la muerte y el infierno. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Son términos que realmente son fuertes de hablar. O sea, a nadie le gusta escuchar pecado, infierno, pero es lo que está en la Biblia, ¿sí? No podemos quedarnos solo con la parte linda de Dios te va a bendecir, el trabajo de tus manos, que está en Deuteronomio 28, sino también ciertas consecuencias que están en la Biblia. Y entonces, ¿de qué hemos sido salvados? También de el reino de las tinieblas. Nos trae al reino de la luz. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ser salvos? Aceptar al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Dónde está esto? Hola chicas, las que entraron luego, estamos hablando de la salvación para que ustedes puedan estar equipadas y más seguras de por qué creen lo que creen, ¿sí? Esta es la base del cristianismo y tenemos que ser responsables también con nuestra fe, ¿sí? No solo como que mi familia era cristiana o católica y pues yo hoy en día sigo lo mismo, sino porque lo sigues. Y entonces la salvación es esa base que rige de hecho todo nuestro actuar, nuestras decisiones y por eso estamos empezando por acá. Entonces ahora sí continúo. Les estaba compartiendo que cómo podemos ser salvos, ¿ok? Es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. ¿Y qué? ¿Esto dónde está? Bueno, está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el camino es creer en Jesucristo. Listo, soy salva, creo en Jesucristo. Ahora, ¿hay alguien que además de Cristo pueda legítimamente afirmar que está sin pecado? Pues la respuesta es no, y está en la Biblia. Romanos 3:12 dice, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. E incluso David en el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado. Eso quiere decir que todas nosotras hemos pecado, seguimos pecando porque esto no nos hace perfectas. Sin embargo, Dios sí va perfeccionando y está ese versículo más adelante. Nos va perfeccionando en el camino a nosotros los santos, que recordemos que santos es apartados, no que no cometemos nunca pecado. Entonces, lo primero que nosotros como cristianos que creemos en Cristo
es entender que cargamos pecado. El pecado entró por Adán y Adán como tal en hebreo significa hombre y también fue un hombre, Jesús, el que redimió ese pecado. Pero como tal, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y recordemos que ya hemos visto en otra sesión que el pecado no solo matar, robar, sino también matamos a un hermano cuando hablamos mal de él. Sí, incluso cuando la Biblia menciona la fornicación, creemos mucho que es acostarse con otra persona fuera del matrimonio, pero fornicar también es ser infiel a Dios y podemos ser infiel a Dios de muchas formas. Podemos, podemos preferir hacer cualquier otra cosa que leer la Biblia y ahí le estamos ya siendo infiel y lo cambiamos. Entonces, si vemos realmente todos hemos pecado y todos a diario seguimos cometiendo ciertos pecados que Dios cada vez va trabajando en nosotros. Pero nadie puede afirmar que no tiene pecados, perfecto solo uno. Y muchas veces este es el mayor obstáculo porque las personas dicen, no, pero es que yo dono comida y estoy bien, pero pecado no son estas, no hace referencia solo a estas obras, ¿sí? Sino también a cómo estás tú espiritualmente con Dios. Y esa es la parte que se omite y hace que muchas personas no puedan ver ese pecado y el creerse realmente tan, tan perfecto es justo un obstáculo. Entonces nosotras como cristianas, lo primero que tenemos que entender es que realmente cargamos pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que Jesús vino a liberarnos de ello. Ahora, ¿cómo somos liberadas de ello? Deme un segundito, que no silencié lo del WhatsApp y está por aquí. Suéneme y me desconcentro. Listo, ya lo cerré. Entonces, uh, con la confesión de nuestros pecados. Y al confesarle nuestros pecados al Señor y arrepentirnos, ¿qué hace la sangre del Señor según Mateo y según Hebreos? Bueno, dice Mateo 26:28, esta es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Esa palabra remisión significa libertad, perdón, misericordia. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No sé si se acuerdan cuando vimos lo del tabernáculo, que fue la primera sesión que hablaba de que se necesitaba sangre antes de entrar al tabernáculo, sí, que era ese primer lugar antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y la sangre era clave para purificar. Y por eso la sangre de Jesucristo es clave, ¿sí? Porque muchas veces creemos que podemos ser salvos por nuestras obras y si bien nuestra fe nos lleva a una obediencia en la que empezamos a dar frutos del Espíritu, eso sí, eso firme, si bien, pero también hay esta parte de la gracia que ya la vamos a ver y es justo que Dios nos permitió ese acceso. Jesús, perdón, con la muerte en la cruz nos permitió ese acceso a nuestro Dios. ¿Y qué hace Dios cuando nuestros pecados son confesados? En Miqueas 7:19 dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 38:17 dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso quiere decir que nosotras podemos llegar confiadamente a Dios a confesar nuestros pecados y decir, mira, he fallado acá, he fallado en esto, necesito mejorar este carácter. Y él no dice acá, bueno, te va a juzgar por los pecados que le traigas, no dice que lo echará en lo profundo del mar, lo echará a sus espaldas. Entonces, no tenemos que venir a Dios perfectas, con todo ya resuelto, y eso es parte esencial de nuestra fe. Podemos venir ante un Dios que es amoroso y nos va a recibir con los brazos abiertos.
Y esto también lo vemos o lo confirmamos con que David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y él tuvo un amorío con Betsabé y luego de eso escribió este salmo y dice, lávame más y más de mi maldad, le estaba diciendo a Dios, límpiame de mi pecado, yo reconozco mis rebeliones. Es decir, así como David, que se equivocó muchas veces, nosotras también, pero a pesar de ello vimos que fue un hombre conforme al corazón de Dios y lo que vemos en la Biblia del patrón es que se arrepentía, no dejaba que ese orgullo de, no, yo no hice nada malo, yo no tengo por qué arrepentirme, no, sino que venía y derramaba su corazón ante el Señor, como también lo vimos con Ruth y Noemí, que Noemí estaba muy triste y derramó ese corazón ante el Señor. Así que cuando ya nosotros entendemos de que hemos sido salvadas, también un elemento clave en la salvación es que nosotras también nos arrepentamos de otros caminos que no tomamos alineados a Dios. Sí, es como que Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos parte activa. ¿Y por qué no viene a la luz todo aquel que hace lo malo? Bueno, Juan 3:19 al 20 dice... Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Sí, es como justo cuando uno está durmiendo que le abren la cortina y no se quería uno parar y está el sol y es como que no cierre eso. Asimismo, nosotras cuando empezamos a conocer esta verdad y empezamos a hablarla, muchos pecados precisamente empiezan a salir a la luz y pues, las personas no quieren que salga a la luz hasta que no conocen la consecuencia del pecado. Por eso empezamos por ahí. Así que a muchas personas les incomodará, pero eso no quiere decir que vamos a apagar nuestra lámpara. La misma Biblia dice que encenderá una lámpara para ponerse debajo de la cama. No, debajo, no, no me acuerdo si dice cama, pero para esconderse, pues. Y dice que no. Ahora, otro punto esencial en la salvación es la buena noticia, que es evangelio. Evangelio literal significa la buena noticia. Y si nosotras creemos en Jesús, tenemos también que entender qué es esa buena noticia. ¿Sí? Ya entendimos la necesidad de conocer que necesitamos ser salvados. Y ahora llega una nueva noticia, una buena noticia. Y es que a pesar de nuestra naturaleza pecadora, Dios no abandonó a la humanidad. Cristo vino, hay perdón, reconciliación, nueva vida, nuevo nacimiento, acceso a Dios, transformación, esperanza. Esta es la buena noticia. Y lo que estábamos hablando, hay otra parte activa que nosotros necesitamos, que es no solo Dios te perdona, sino que también necesitamos arrepentirnos, como lo acabamos de ver, y que Dios echa a sus espaldas nuestros pecados. También es conocer principios del reino de Dios, seguir a Jesús, renovar nuestra mente con la palabra, ese nuevo nacimiento, permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Sí, entonces la buena noticia, hay un punto, en la buena noticia hay un punto muy clave que es la gracia. Y la gracia es parte central del Evangelio. Entendamos estas dos palabras que entenderlo para mí lo cambió todo. Sí, porque se hablaba de misericordia y gracia y muchas veces no lo entendemos y la gracia es recibir algo que no mereces y la misericordia no recibir lo que realmente merecemos, ¿sí? Entonces, la gracia no elimina el llamado a cambiar, pero el cambio ya no nace de una intención de ganarte el amor de Dios. Esa es la diferencia, sino que realmente es una respuesta en amor a lo que ya Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me la pueden ir escribiendo, las voy respondiendo, o si tienen algún comentario, súper bienvenido. Y la gracia la vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, si bien nacimos con naturaleza pecaminosa y nos equivocamos a diario,
pero Jesús vino con las buenas nuevas de que hay perdón de nuestros pecados con la obra que Él hizo en la cruz. Sí, el Nuevo Testamento enseña que la salvación no viene por cumplir una ley perfectamente, porque nadie puede hacerlo porque vimos que perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el centro del Evangelio es Jesús y la gracia. No es intentar ganar la salvación por algún desempeño religioso. De hecho, por eso justo, y esto es el nuevo pacto, que Jesús resumió toda la ley así, y es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo esos dos mandamientos. De esos dos mandamientos dependen toda la ley. Y esto lo vimos en una sesión pasada que hablábamos que cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a cometer muchas de las prohibiciones que estaban justo en esa ley. No vas a querer matar, no vas a querer robar, ¿sí? Entonces Jesús nos lleva a que pongamos el foco acá porque naturalmente esto nos va a llevar a querer actuar correctamente, obedientemente, con corazón puro. Por eso, esta es nuestra prioridad, amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí lo vemos ya con los versículos que sustentan esto, la buena noticia y la gracia que no viene por obras. Efesios 2 8 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces viene de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. Y no es para que nosotros nos gloriemos en nuestras obras. Yo hice todo esto para el Señor, no es por fe. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 3:23-24 dice, por cuanto todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo esto fue gratuito, imagínense, es increíble. Por eso esto hace que muchas personas tengan ese fuego a servirle al Señor por gratitud, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy acá sirviéndoles porque Él ya me sirvió primero y estoy agradecida con Él. Y esas son las transformaciones y las decisiones que hacen que tomemos en el día a día cuando amamos a Dios, estamos agradecidos con Él. Yo, algo que lo que más quiero hacerles ver es que yo por muchos años, pues tú fui cristiana, pero, o sea, no sabía qué creía, ni por qué, nada, o sea, no tenía argumentos, nada, nada. Y ahora llegar a conocer todo esto es es muy impresionante ver cómo alguien hace esto gratuitamente por ti. Es muy impresionante, ¿verdad? Cambia el corazón y hace que nuestras acciones sean distintas. Y muchas veces las personas no las entienden, ¿sí? Como, digamos, dedicar tiempo a servir en la iglesia, a servir a otras personas. Pero es justo ahí donde podemos ver esa transformación cuando cumplimos esta ley que Jesús resumió de amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, el núcleo del Evangelio es que a través de Jesucristo los creyentes recibimos libertad del pecado, el perdón divino y la gracia inmerecida de Dios. No podemos ganar la salvación por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras obras, sino que es por la fe. Ahora bien, Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. No tenemos que vivir atormentados por lo que hicimos en el pasado. Yo qué no hice en el pasado, ni les cuento. Yo lo estaba compartiendo por ahí en los videos en el canal de YouTube. Pero yo hice demasiado y no sé, Dios me ha dado esa firmeza en la que yo de verdad, no me da pena, no me avergüenzo. Yo digo, sí, esto es testimonio del poder de Dios. O sea, que alguien viera dónde yo estaba y ahora cómo estoy con Dios, esto solo lo puede hacer Él. Y es por eso es testimonio de la gran obra de Dios. Y les comparto esta perspectiva a ustedes para las que aún pueden sentir temor de, pero es que tú no eras así, pero es que tú promovías la fiesta, esta música, esta cosa, tal cosa.
pero hay ese versículo de no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Me ha acompañado y ha permitido que mi corazón no haya esa culpa. Así que si quizás tú estás sintiendo hoy culpa, sí es posible no llegar a sentirla. Sí es posible solo abrazar ese perdón y esa gracia inmerecida de esa salvación que nos dio Jesucristo. Y el Señor nos ama tanto, mucho más de lo que nuestra mente es capaz de comprender, que no quiere que nos perdamos. Por eso Él está dispuesto a perdonarnos cuando le fallamos. Ahora, ¿esto es vía libre para pecar? No, la misma Biblia se responde y es perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. El tener este conocimiento, entonces, bueno, yo me voy y peco y pues igual hay gracia y voy a recibir perdón. No, no es, no es la respuesta. Y este punto me parece muy importante, yo lo desconocía antes completamente y es ese norte de verdad al que debemos llegar. Cuando entendemos esto, se convierte en ese faro que guía nuestro camino, nuestras decisiones. Muchas veces queremos que Dios nos dé respuesta de qué camino tomar, qué acción realizar, pero Él, si bien muchas veces no nos da el mapa completo, aquí sí nos dio a qué es eso a lo que debemos apuntar. Y eso, naturalmente, pues influye en nuestras decisiones. Entonces, Dios sí nos dio, no nos dejó solos, ¿sí? Y nos dio formas de poder nosotras también discernir que sí y que no. Y hay que entender esto, hay dos muertes, ¿sí? Cuando entendemos qué pasa después de que morimos, hace que nosotros también en esta vida tomemos mejores decisiones. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si esto está en la Biblia, no es inventado. Entonces nosotros tenemos dos muertes. La primera muerte es la física, cuando el cuerpo muere, y la segunda muerte es el juicio espiritual, y es la separación eterna de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo no me imagino una vida entera separada de Dios. Si em, ayer fue un día duro para mí porque dije, quiero ayunar y tener mayor comunión con Dios, pero oigan, yo no lo escuchaba, ni lo sentía, ni lo escuchaba. Me quedé como 4 horas mirando para el techo, dejé de trabajar como a las 6 y 7, 8, 9, 10, sí, y me quedé así, y yo, ay, Dios, cuando yo normalmente abro la Biblia y siento la revelación, que me está llegando mucha información, cuando normalmente pongo la alabanza y siento que se me paran los pelitos, bueno, como que hay varias manifestaciones, pero verdad, yo ayer no sentía nada. Y yo le decía, bueno, Dios. Quizás lo que yo me tengo que llevar de hoy es madurar y que mi fe no sea por sentimientos, que mi fe no dependa de cómo me siento, de que si hoy abro el Zoom, si no me siento bien no lo abro, no, que mi fe no dependa de eso, que mi fe tampoco dependa de verte mover, porque hoy, cuando yo justo te quiero escuchar, porque yo ya te he visto mover en el pasado, ya te he visto, o sea, yo misma soy el propio testimonio de tu obra. Ya he visto cómo me has transformado, cómo me quitaste, me sacaste del mundo de las fiestas ayer. Justo como no me hablaba, y yo, entonces cogí Instagram y me fui a mis historias viejitas y vi que durante el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, solo mantenía subiendo cosas de fiestas. Y yo, wow, Señor, de lo que me has sacado. Entonces, toda esta historia es porque hay veces que no sentimos a Dios, no escuchamos a Dios, se nos dificulta de verdad, pero eso no quiere decir que Él no esté ahí. Muchas veces cuando Dios calla es porque Él está obrando en algo dentro de nosotras o en todo su plan, haciendo que todo se acomode, pero Él está obrando. Si Él
La Biblia dice, nosotros nos tenemos que aferrar a que la Biblia dice que Él prometió estar con nosotros siempre. Sí, no dice, Él prometió estar con nosotras. Cuando sientan un cosquilleo, ahí van a estar. Cuando sientan que les llega una palabra, no, dice siempre en este momento, aunque no lo sintamos, no lo veamos, siempre. Y les traje esta experiencia que justo fue ayer, es por ese hecho de que me sentía separada de Dios y yo decía, "Ay, Dios, no, o sea, sentirme lejos de ti es tan feo, yo no quiero, pero ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Estoy haciendo las cosas bien?" Y bueno, a mi pareja hablando con él, me recordó como estos días solo has hecho sino servir. De verdad, evalúa. Y yo, bueno, sí, estoy ayudando a tal persona, a esta otra, serví demasiado. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Sí, mi fe no va a depender de si yo siento algo o no siento algo, yo creo en Dios y que su palabra dice que Él está conmigo, punto. Sé que di muchas vueltas en esto, pero sé que muchas de ustedes también han sentido como, pero yo no siento a Dios. Pero tu fe no depende de cómo te sientas, sino también de lo que Él ya hizo en la cruz y de lo que ya ha hecho en tu vida, porque si estás acá es porque has sentido el llamado de Dios, ¿sí? No, no estás acá por casualidad, es Él quien atrae con sus lazos de amor y no significa que esté separada, pero imagínate una vida separada, o sea, terrible, yo no la quisiera tener y estoy segura que tú tampoco. Y entender que tenemos dos muertes nos ayuda a portarnos mejor en esta vida, porque cuando me dijeron eso, para mí fue un boom, y es que nosotros tenemos solo una oportunidad para mostrarle a Dios nuestra fidelidad, nuestra obediencia, y es acá en la tierra, porque las obras que se van a ver son las que tenemos acá en la tierra. Ya la segunda muerte es cuando ya dice, es ese juicio y es como, estas obras no son de heno, hojarasca, que también lo vimos, separación. Y estas sí, y estamos ya en la presencia de Dios, donde no hay dolor. Me vi un video muy lindo de esto, de estar en la presencia de Dios. Y ya de ahí recordemos que esto nos lleva al tema de la eternidad, que lo que vivimos acá, 100 años máximo, porque es como el máximo que las personas vivimos, los humanos, pero nos espera toda una eternidad y lo vemos acá con estas dos muertes. Y por eso Jesús es la respuesta, porque en Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que Jesús es la respuesta. ¿Cómo? Y acá esto nos confirma también lo de las dos muertes. El que cree en mí, aunque esté muerto, porque recordemos que tenemos la muerte física, pero vamos a vivir porque vamos a pasar a esa vida eterna. Entonces, la respuesta es Jesús. Primera de Juan 5:11-13 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. Dice, creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, a veces cuando lo escuchamos pensamos que retrocedemos cuando Él sigue construyendo, sigue en nuestra mano. Exacto. Y lo importante es pedirle a Dios que nos ayude a verlo con sus ojos, y eso puede ser a través de que nos dé una palabra para la Biblia o que alguien nos diga algo, por eso también la importancia de las comunidades de fe, porque a veces no vamos a poder ver con los ojos espirituales, pero alguien más nos puede ayudar a ver la situación con los ojos espirituales. Y justo anoche yo dije, wow, gracias a que él me dio esa perspectiva. Dije, me acosté tranquila, me acosté distinta, me acosté en paz y sentí que, sinceramente, que ahí maduró mi fe. Entonces fue algo maluco, pero causó algo bueno. Romanos 8:28, a los que en él creen, todo obra para bien. Y como estábamos hablando de que Jesús es la respuesta, porque vimos que el que cree en él no vivirá, aunque muera, no, perdón, aunque esté muerto, vivirá. Todo esto nos lleva a que lo que nosotros hagamos debe apuntar a Jesús, porque antes cuando yo estaba en redes sociales y hablaba de lo que hacía, yo apuntaba era hacia mí, netamente hacia mí, pero yo no les puedo dar a las personas salvación, ¿sí?
yo no les puedo dar vida eterna. Por eso es que a través de todo lo que hagamos, Jesús debe verse reflejado, ¿sí? Y no significa estar ahí dando versículos para todo mundo. Es en la forma en la que tratas a las personas, en la paciencia que tienes, en el servicio que das, ¿sí? Reflejar los valores bíblicos. En eso nosotros apuntamos a Jesús porque la gente se va a interesar. ¿Cómo es que tú puedes no enojarte cuando te hicieron esto? Bueno, Jesús me perdonó, yo perdono, ¿sí? Entonces ahí estamos apuntando, ¿sí? O sea, no necesariamente tenemos que ir gritando nuestra fe, sino que las obras van a causar curiosidad en las personas y va a ser como, wow, ¿por qué? Y ahí es el espacio perfecto para compartirles ese por qué y que puedas apuntar a Jesús. Ahí es cuando ya no nos robamos el mérito de, ay, sí, es que sí, yo soy muy buena gente, ¿sí? No, es que Dios me ha transformado y me ha otorgado a mí perdón y hoy también se lo otorgo a otros. Y sí, eso no quiere decir que no podamos aceptar que somos buenos porque como les dije hace un momento, yo he visto la transformación en mí y hoy puedo ser más paciente, sí, pero el punto es recordar quién te llevó a ser más paciente y poder darlo a conocer a él. Y aquí vemos en Hechos 26:18 que dice le estaba dando Pablo una indicación y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Ahí estaba siendo el comisionado. ¿Y a qué lo estaba comisionando? A que abra sus ojos, ayudar a otros a que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz y a que crean en Jesús. Eso es nuestro trabajo como creyentes, ir nosotros creciendo mientras le ayudamos a otros a abrir sus ojos, puedan pasar también de la luz y las tinieblas, que muchas veces con tu testimonio empiezas a abrirle los ojos a alguien y ese alguien ya es como esa semillita que Dios usa para ya traerlo completamente de las tinieblas a la luz. Y por eso la palabra de Dios no vuelve vacía y cualquier semillita que pongas lo va a valer. Porque no somos nosotros quien lo hacemos, el trabajo, sino que la convicción y todo, como hemos hablado, viene del Espíritu Santo. Como les dije la vez pasada, nuestro trabajo no es alimentar a los 5.000, sino traer los panes y los peces. Lo que eso signifique para ti. En mi caso, por ejemplo, en redes sociales, es traer la marca personal desde los lentes de Dios, ¿sí? Y ese es, para mí es compartir historias, publicar el reel, subir el video de YouTube. Eso es para mí traer los panes y los peces, que si va a llegar a 5.000 o no, eso lo hace Dios, pero yo estoy siendo fiel en mi trabajo. Tú hoy también puedes tener panes y peces, que tu trabajo es traerlos hoy, ¿sí? Porque no se trata solo de estos espacios, por ejemplo, que yo traigo acá el pan, que es la presentación, por decir algo, sino también en nuestro trabajo. Tenemos que traer los panes y los peces, que es Dios quien hace la obra. Y vemos en Juan 6:51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Juan 6:35 dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si bien, digamos, este Juan 6:51 es justo el principio por el cual nosotros hacemos o la Santa Cena o la Eucaristía, de recibir el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero va mucho más allá de hacer este acto, ¿sí? Recordando a Jesús en la cruz, va mucho más allá de esto y lo que lo confirma es Juan 6:35, porque dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. O sea, ahí está uniendo la fe con hambre, ¿sí? Mostrándonos que el comer de ese pan es mucho más que el acto de comer, sino que es el acto de tener la fe. El que cree en mí no tendrá sed jamás, ¿sí? Entonces, la invitación con esto es a, a recordar que esto lo hacemos, es porque no por que no tenga sentido, ¿sí? Sino porque
Es una forma de recordar esa muerte y resurrección de Jesús, el que creemos en Él, sí es una proclamación de nuestra fe. Ahora, alguien puede tomar la Santa Cena, la Eucaristía, ir a la iglesia, repetir oraciones, saber doctrina y aún así seguir lejos internamente. Entonces, esto no hace que ya estés completamente alineado, ¿sí? Por hacer eso no es suficiente. Por eso también, por el contrario, alguien puede tener poca estructura religiosa, pero tener una relación genuina que realmente lo está transformando. Entonces, ¿cuál es la medición de esto? Es el fruto, ¿sí? De que nosotros lo estamos haciendo porque creemos. Y el fruto es ver transformación en nuestra vida, ver amor, ver obediencia, necesidad de fe, ver carácter. Ahí es donde nosotros podemos ver si las cosas no se están haciendo solo por un ritual religioso y por repetir, sino que también están produciendo algo en nuestra vida. Esa es la medición. Ser salvos no nos hace perfectos, es el Señor quien nos va perfeccionando paso a paso. ¿Sí? Primera de Juan 18:10 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ahí estamos aceptando que somos salvos, pero podemos también seguir teniendo pecados. Y también, por tanto, dice, como tenemos pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por otra parte, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En conclusión, aquí nos exhortan a que podamos aceptar que pecamos, pero también que reconocer que podemos pedir perdón. Y en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no somos perfectos, pero nos están perfeccionando, ¿sí? El Señor nos va perfeccionando. Ahora, y este ya es el final, ser salvos como tal es el inicio, porque la salvación es el principio de todo un camino con el Señor. El objetivo como tal es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nosotros podamos pensar como Él, decidir como Él, actuar como Él, dar perdón como Él. Si Él es nuestro máximo ejemplo. Ni siquiera la persona que puede estar dictando un estudio bíblico porque me voy a equivocar, la persona que te esté dando la palabra porque es humana y como ya vimos, no hay ningún humano que no tenga pecado, que incluso lo dice acá. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Lo dice Juan, no lo digo yo. Entonces, como los humanos debemos pecar y por eso es que, digamos, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba que escuchaba a muchas personas, ay, sí, yo voy a la iglesia, pero yo misma era de esas personas. Pero pues uno no veía una transformación, entonces pues uno creía como que, pues, o sea, puedo ir a la iglesia igual a hacer de todo, ¿sí? Y el punto es que hemos, hemos entendido mal. A quien debemos que mirar es a Jesús, porque Él es el que no tiene mancha, pecado, Él es el que es perfecto. Así que no pongan los ojos, perdona, en los humanos. Sí nos pueden guiar, pueden ser un modelo, pero no endiosarlos porque también vemos que nos podemos equivocar. En algún momento nos podemos equivocar. Entonces, segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si crecer no fuera necesario, diría algo como ser salvos y ya, pero dice, creced en el conocimiento de nuestro Señor. Sí, no basta solo con conocer que Jesús murió en la cruz y entonces yo me arrepiento y la sangre de Él me cubre, el Padre echa los pecados a su espalda, los tira al fondo del mar y entonces tengo esa gracia que es ese perdón inmerecido día tras día y ya está. No, la invitación es a que nosotros crezcamos y por eso estamos en este estudio bíblico, porque ustedes ya aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, pero ahora es seguir creciendo. Lo vemos en Efesios 4:11-15 que dice
que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los puso a ellos, ¿para qué? Aquí dice, a perfeccionar a los santos, lo que hablamos, los santos son los apartados, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Edificar. Esto nos habla justo de crecer. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, esto que estamos haciendo es necesario, importante conocer más del Hijo, de sus obras de lo que Dios, incluso en algún momento tocaremos de nuevo Antiguo Testamento como lo hicimos con el tabernáculo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que podamos tener ese discernimiento, ¿sí? Para que no seamos engañados. Ya, por eso también la Biblia, no tengo acá el versículo, pero dice lo de pasar de la leche espiritual al alimento sólido. Y en este momento estamos, algunas entraron después y quizás no lo escucharon, pero les dije que habíamos empezado como con información muy reveladora de lo que significaba el tabernáculo, la obra de la cruz, qué es la verdad, y que sentí el llamado de Dios de volver a estos principios para las que están iniciando o para las que ya llevamos camino, igual recordemos la esencia del Evangelio, porque a veces igual nos podemos perder y terminar buscando esa salvación por obras. Entonces, bueno, es como nos trae a estos principios básicos, perdón, de principios básicos bíblicos, era lo que quería decir, de nuestra fe cristiana, para que luego de que pasemos por esto, sigamos con nuestro alimento sólido, porque a eso fuimos llamadas. En conclusión, la salvación comienza por gracia, se recibe por fe y se evidencia en una vida transformada que sigue creciendo en Cristo. Ahora sí, hemos llegado al final. Quiero leerlas o escuchar a la que quiera hablar. ¿Qué le habló Dios hoy? ¿Qué puede cambiar a partir de hoy? Más que solo atender a este espacio que lo valoro mucho. Gracias por estar acá. También me importa ver qué te llevas porque fueron 50 minutos y hay algo que Dios te habló a tu corazón y bueno, ponerlo ahí por escrito hace que puedas concretar y llevarte algo tangible. Yo cuando asisto a los discipulados e incluso a la iglesia, sí, y esto se los doy como tip, esperen, se los muestro. Siempre escribo esto. Igual como cuando lees la Biblia, que tenemos pendiente de esa clase, mm, no es solo leer, sino, bueno, ¿qué me habló Dios? ¿Qué voy a implementar? Veremos. Vean, ahí les muestro en la pantalla, yo toman apuntes en Notion em, y tomo muchos apuntes, pero aquí están todos los apuntes. Pero acá arriba, una vez termina, yo me dejo esto. Idea central y revelación y acción a tomar. Entonces, resumo en pocas palabras para que me digan, ¿qué es mi herencia? Es Jehová. Ah, ya, mira, que lo que alguien me da para maldición, Dios lo convierte en bendición. Sí, es como ese pequeño resumen de lo que te llevas. Wendy, bienvenida, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Súper. Bueno, yo aquí estaba mientras estaba trabajando, estaba escuchando Sí. eh, y se me es más fácil pues como hablarlo. A ver, Ujú. primero todo lo que decía, bueno, primero gracias porque todo lo que decías a veces se nos olvida
y a veces actuamos más como por nuestro propio bueno, nuestro propio mandato, en el mandato pues de Dios. Y es Ujú. entender que hasta en esos momentos de silencio, momentos que tenemos miedos, de desesperanza, Dios siempre está. La que no acude somos nosotros. Entonces recordarlo siempre eso en cualquier momento, en cualquier situación. Yo no sé qué decir. Dios, dame las palabras para poderlas transmitir y algo que yo siempre repito dentro de mí cuando tengo algunas reuniones, que lo leí pues en un libro que dice, no me debo preocupar qué decir ni qué hacer, porque aquel que me envió me guiará y me instruirá a eso. O Total. sea, siempre me recuerdo esas palabras para no perder el norte a lo que debo hacer, porque llegan muchos momentos de duda, de ansiedad, de desesperanza, y no acudo al que me pueda ayudar, que es Dios. En la palabra siempre está la respuesta de todo, pero nunca acudimos a ellos, sino que acudimos a otras personas y no buscamos ese mundo interior. Entonces, eso es como lo que me llevo de reflexión y que esos momentos de silencios al final son más valiosos que un mundo lleno de ruido. Ay, qué lindo. Gracias por compartirnos lo que haces. Es poner esa confianza en el Señor y recurrir a Él para la ayuda. Me recordó mucho a Moisés cuando el Señor le dice, cuando él dice, soy tardo para hablar y que el Señor le dice, pero soy yo quien te ha dado la boca y pondré las palabras en ti. Entonces, definitivamente, Él siempre está, aunque como dice Lore por aquí. Estaba sintiendo a Dios en silencio. Me encanta porque no eres la única y poder ver que realmente le pasa a otras hermanas en Cristo y que hay momentos así de silencio, pero como Wendy nos comparte, también son muy valiosos. Hay algo que está construyendo en nosotros que no lo vemos, pero está actuando, está madurando nuestra fe. Así que te invito a que te aferres a eso, Lore, a que si Él no está hablando es porque ya dio una instrucción que no has cumplido, porque está viendo incluso cómo actúas, si de verdad solo estás ahí cuando lo sientes o si aún sin sentirlo vas a estar ahí. Hay algo, sí, todo tiene propósito en Dios, entonces piensa, pero no te mates la cabeza, ¿sí? No es como que, ¿qué he hecho mal, no? Puede ser simplemente una demostración de amor para él. Puedes pensarlo por si hay algo que tú digas, wow, sí, yo es que le pido a Dios tal cosa, pero es que yo no he hecho tal otra, sí, pero tampoco es para como quedarte ahí juzgándote o algo así, solo entender, tratar de entender un propósito para ver si hay algo que tú puedas hacer. Pero en mi caso, por ejemplo, yo traté de entenderlo y dije, bueno, no había algo que más que yo pudiera hacer que simplemente decirle Dios, igual te sigo amando, igual sigo que existes, estás vivo y estás conmigo. Bueno, dice por aquí André, muchas gracias Mario Pau, qué enseñanza tan importante de recordar siempre, siempre. Hoy no puedo poner cámara ni audio, pero estoy muy atenta. Bueno, me alegra mucho. María Paula, algo que también tú estás Ujú. diciendo y algo que también yo leí hoy fue que decía, ¿por qué acudes a mí en momentos de dificultad y no también en tus momentos de paz? O sea, solamente acudimos cuando estamos en guerra. Qué lindo, siento que eso iba para mí, para alguien más por ahí, y que Dios actúa así como que hoy nos reunimos y cada una trae un pedacito de lo que ha hablado y nos termina hablando a todas. Gracias por compartirlo, sé que es duro, pero sí es, de hecho ese es uno de mis mayores miedos, como que Dios, yo no quiero nunca, 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 nunca dejar de venir de agradecerte, dejar de reconocerte, porque cuando más, cuando más tenemos como victorias es más fácil de creer que es en nuestras propias fuerzas. Así que importante recordarnos que no solo es en nuestras propias fuerzas. Cuéntanos, Maribel. Hola, muy buenas tardes para todas. ¿Cómo están, María Paula? Buenas, Mira, buenas. eh, tú ahorita estabas mencionando respecto a los niños que necesitan tomar leche, ¿verdad? Y es Hebreos 5.
Hebreos 5, exactamente la 12. Me encanta demasiado porque nos indica un llamado al crecimiento espiritual. Entonces hace mucho énfasis a lo que tú hoy nos traes como que en cuanto a la salvación, ¿cierto? Crecer en él. Y bueno, no sé si tú te acuerdas un poco de mi testimonio. Y literal, hoy pues como para mí de verdad muy, 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 muy fuerte. O sea, estoy hasta así temblando. Y esto es lo único que puede hacer nuestro Señor Jesucristo.